Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una plática muy interesante con la doctora Margarita Vargas Sandoval. La doctora es investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Facultad de Biología. Nos acompaña el día de hoy. Gracias, doctora. Tenemos también con nosotros, como todos los sábados, a las diferentes preparatorias, la preparatoria José María Morelos, preparatoria 3. Saludos, doctora. Tenemos a la preparatoria Melchor Ocampo, aquí tenemos a la directora, la doctora Tania, gracias, doctora. Tenemos también a la preparatoria Isaac Arriaga, al colegio de San Nicolás, a la secundaria Melbourne y a la preparatoria ICA. Bienvenidos todos, me faltó alguien, una disculpa. Tenemos por aquí diferentes escuelas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero ceder la palabra a la doctora Tania, si se encuentra por aquí con nosotros. Gracias, doctora. Algo que nos quiera comentar para dar inicio a esta plática. Gracias. Pues yo encantada de estar aquí con ustedes, doctora Margarita Vargas, agradecerle la presencia, siempre su presencia, porque he estado en varias de las ferias científicas con nosotros, y esta vez de manera virtual, darle el agradecimiento a usted, a la Facultad de Biología, por la atención hacia el nivel medio superior, que finalmente necesita ese tipo de charlas para abrir el panorama y finalmente los jóvenes decidir en muchas de las cosas, no solamente conocer, sino también decidir muchas veces su futuro, de lo que les llama la atención y lo que no les llama la atención. Entonces, un agradecimiento con usted y con la Facultad de Biología. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto y un placer estar con ustedes y pues platicarles un poquito de estos bichitos que se conocen poco, pero que son muchos. Entonces, no sé si comenzamos ya, maestra. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ok. Entonces voy a compartirles mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí. Ok. Bueno, como les digo, yo voy a hablarles de este grupo de animales que son ya recientemente un poquito más conocidos por los programas de Discovery Channel y algunos posts sensacionalistas que suben en el Facebook, y pues ya más o menos la gente sabe, si dicen ácaros, a qué se refiere, pero no tienen idea de la inmensidad que tienen estos animales, ¿no? Aunque son chiquititos, son inmensos. Aquí yo les puse ácaros poderosos, amigos y enemigos alrededor del mundo, y ahorita van a ver por qué. Los ácaros están dentro del grupo de los artrópodos. Ya todos saben que los artrópodos son animales que van a tener un exoesqueleto que cubre su cuerpo, hecho de quitina, y que dependiendo del grupo van a tener su cuerpo conformado por diferentes partes y diferentes número de patas, ¿ok? Entonces tenemos a los miriápodos con 100 o 1000 patas, ¿no? Porque son los 100 pies y los 1000 pies, aunque no es exactamente así, pero bueno, con muchas patas. A los crustáceos que tienen regularmente 5 pares de patas, a veces tienen más porque tienen patas falsas. A los insectos con sus 3 pares de patitas y sus antenas. Y a los arácnidos con sus 4 pares de patas. Aquí es donde van a estar los ácaros, dentro de los arácnidos. ¿Ok? Los arácnidos también ya muchos los conocemos, algunos estamos muy familiarizados con ellos, sí, principalmente los de tierra caliente con los alacranes, ¿verdad? Y las arañas que están en los jardines o en nuestras casas adentro, en las esquinas de los cuartos que se comen los mosquitos y demás. Pero hay una serie de arácnidos que tampoco son muy conocidos porque son muy pequeñitos, ¿no? Como estos que miden de 0.8 milímetros a 2.6 milímetros, imagínense,
los chiquititos que son. Estos también son muy chiquititos, son poco conocidos, esos también son pequeños. Y entonces los que más conocemos pues son las arañas y los alacranes, ¿no? Algunas las arañas sol, de los que les digo del Facebook de los posts sensacionalistas, que subieron uno de estos y dijeron que comían humanos y no sé qué mentiras dijeron por ahí. Pero bueno, aquí en los arácnidos, sí, va a haber un grupo muy particular que son los ácaros, que se van a distinguir porque el cuerpo está totalmente fusionado, ¿sí? Si se dan cuenta, en todos los demás arácnidos está como dividido o se ven divisiones en el cuerpo, ¿ok? Y en los ácaros no, está completamente fusionado. Uh-huh. Y entonces, y además del desarrollo y y de la evolución y la cantidad de diversidad que tienen, la gran diversidad que tienen, los hacen un grupo especial dentro de los arácnidos, por lo cual los proponen no como un orden de arácnidos como son todos estos, sino como una subclase, ¿ok? Entonces, por la gran cantidad los proponen como una subclase. Vean, su cuerpo está totalmente fusionado, no se ven las partes del abdomen como se ven las estrías, y quizás sus 4 pares de patas, y la parte de la boca también está fusionada y forma también unos apéndices, ¿no? Entonces, por eso los hacen subclase dentro de la clase arácnida, porque también, como les decía yo, tienen una gran diversidad. Este esquema que está aquí representa la diversidad y la cantidad de, de fauna y de flora que hay en el planeta. Ajá. Entonces aquí vemos los pinitos, estos están representando a la flora, ¿sí? Esta que está aquí está representando a las algas y a las plantas marinas. Aquí tenemos a los moluscos, a los hongos, miren, los hongos están bastante grandes, pero ¿cuál es el más grande? Pues los insectos, ¿no? Porque se dice que estamos en la era de los insectos. ¿Y quién les sigue de grande? ¿Quién creen? Pues los ácaros. Y yo, desde mi punto de vista de acaróloga, yo siempre he defendido de que este está tan chiquito porque hay menos acarólogos que entomólogos. Hay como, no sé, 100 entomólogos por cada acarólogo que hay en el planeta, ¿no? En México somos así contaditos. Ya ahorita he visto que ya somos un poquito más, pero estamos contaditos. Entonces, si fuéramos tantos acarólogos como entomólogos, yo les puedo asegurar que este esquema sería un poquito más grande que este, o tal vez hasta más, mucho más grande que este, ¿sí? Porque ellos están en todos lados. Tienen diferentes formas, alargados, redondos. Este, por ejemplo, el Opiliocárida, que es de los más primitivos, se les alcanza a ver un poquito la división del cuerpo, ¿sí? Del abdomen, pero casi no. Todos están muy redonditos, sí, pero hay unos alargados, les decía. Las formas, la adaptación que han tenido a su cuerpo, dependiendo de dónde vivan y de los hábitos alimentarios que tengan, es también multidiversa, ¿no? Se han descrito hasta el 2013 aproximadamente 54.751 especies. ¿Sí? Yo diría que ahorita en estos 7 años se han descrito otras 200 especies más aproximadamente. ¿Sí? Pero se calcula, ¿sí?, que vamos a llegar, que se tendría que llegar, dependiendo de todo lo que les estoy platicando, a que haya 110,000 especies. Y ese es un cálculo así muy reservado. Entonces, imagínense todo lo que falta por hacer en la carología. Mucho. En México, por ejemplo, que es donde más falta, ¿sí?, solamente se han descrito hasta el 2014 2.625 especies, que representaría como un 4% de la diversidad mundial. Imagínense si México es uno de los países megadiversos, si este número representa en realidad a las especies que están en México. Para nada, ¿no? O sea, se queda súper cortitito. Entonces falta mucho por hacer y falta mucho por descubrir. ¿Cuál es el problema con los ácaros? Pues el problema es que son
muy pequeñitos, la mayoría, el 99% de los ácaros están en un rango del 0.1 de milímetros, que son 100 micras, a 0.8 milímetros, que son 800 micras, ¿sí? Entonces, estamos hablando que esto que está aquí, esta barrita que está aquí representa 100 micras. Este es un ácaro de tamaño de 100 micras. Los que han visto que salen, que tenemos en la cara y en las pestañas, miden estos 100 micras, son de los más pequeñitos, ¿sí? Entonces, esto no se puede ver con el ojo humano, ¿sí? La mayoría de los ácaros no se pueden ver con los ojos ni estudiar con los ojos sin ningún aparato. Tenemos que usar microscopios, ¿no? Esta escala, por ejemplo, representa la medida de los diferentes micro partículas o microorganismos que conocemos, ¿no? El virus está en un rango de 100 nanómetros, ¿no? O sea, no llega a una micra, imagínense. Y una micra, estamos hablando de un organelo de la célula, ¿sí? Hay células que llegan a medir hasta 100 micras de las células más grandes, o sea, estaríamos hablando que esto sería como una célula, pero ya es un ácaro, ¿no? Entonces, estos son escalas diminutas que el ojo no puede ver y entonces tenemos que usar aparatos para estudiarlos. Y esto es lo que desde mi punto de vista limita el conocimiento de este grupo, ¿sí? Hay un grupo que son las garrapatas y otros grupos que son de ácaros del suelo que llegan a medir hasta 5 milímetros, ¿no? Este, por ejemplo, o las larvas de las garrapatas. Y esta garrapata gigante, que regularmente están asociados con animales, con los osos perezosos de Centroamérica, y hay algunas otras especies en África de ese tamaño que llegan a medir hasta 3 centímetros, ¿no? Un poquito más de 3 centímetros, cuando están totalmente repletas, cuando ya comieron toda la sangre que tenían que haber comido, entonces llegan a medir hasta 3 centímetros. Pero estos pues son las excepciones, ¿no? Entonces, si se dan, si se ponen a pensar, a lo mejor los más estudiados precisamente son las garrapatas, ¿no? Y los menos estudiados pues son estos pequeñitos de 100 micras, que hay que usar aparatos especiales para poderlos ver y poderlos estudiar. Entonces, esta gran diversidad pues se ha dividido taxonómicamente para su estudio, se ha dividido en diferentes, la subclase, en dos superórdenes, y estos órdenes, estos dos superórdenes en varios órdenes, y los van dividiendo según los hábitos alimentarios, el cuerpo, las estructuras que tienen, ¿sí? Y entonces conocemos todos estos subórdenes y vamos a ver ahorita uno por uno para que vean más o menos las características que tiene cada suborden y después vamos a hablar de dónde están. La mayoría de los ácaros son benéficos, son amigos, vamos a decirlo así. Pero como no hablamos mal de los amigos, nada más les voy a hablar prácticamente de los enemigos y un poquito para que también ustedes tengan cuidado en dónde andan y cómo andan y que tampoco tengan fobias, por ejemplo, que de los ácaros que tenemos en el cuerpo nosotros o de los que con los que dormimos, ¿no? Porque también dormimos ahí con un montón de ácaros. Bueno, entonces voy a hablar de orden por orden, más o menos las características que tiene cada orden, así rápidamente, y luego vamos a la parte, ahora sí que sensacionalista del grupo, ¿no? El orden Ixódida son las garrapatas, que les decía que son de las más estudiadas, también porque son de las menos diversas, hay pocas especies en realidad, comparado con otros grupos. Entonces, de este orden, del orden Ixódida, se conocen 3 familias, ¿sí? Y recientemente, apenas a mediados a principios del 2000, se encontró un ácaro, un fósil, en una pluma de pterodáctilo. Y entonces esta la describieron como una familia, como una nueva familia perteneciente a este orden, pero es una familia extinta, una familia fósil. Entonces tenemos 3 familias recientes y una familia fósil. De estas 3 familias, aquí está la familia fósil,
¿sí? De Inocrotónide. Aquí está esta es la pluma del pterodáctilo, ¿sí? Aquí en este circulito que tienen aquí, esto que está aquí es la garrapata. Aquí hay un acercamiento, vean, tiene todas las características de la garrapata, ¿sí? Pero ya con los estudios que hicieron de microscopía y demás, pues se ha visto que tiene características suficientes para poderla elegir como una especie, como una familia diferente. Entonces, por eso la ponen en esta familia y pues es una familia extinta. Esta otra familia, Nutalielide, es una familia monotípica. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente está representada por una especie, ¿sí? Y esta familia solamente se conoce de África, ¿sí? De las aves y reptiles de África. Vean, está muy extraña, tiene características de la familia Argácide y la familia Ixodide, ¿sí? Y en otra parte del mundo, no está solamente en África, en la parte de Sudáfrica, más o menos. La otra familia, las otras dos familias son la familia Argácide, que son las mentadas garrapatas blandas, que se pueden encontrar en gallineros o con ¿cómo se llaman estas? En los conductos auditivos de bovinos, o en cabras, en borregos. Y la otra familia es la familia Ixodide, que son las garrapatas duras, que son las que casi todos conocemos, que están en las vacas, en los perros, ¿sí? Y que se nos han llegado a subir a nosotros también. Entonces, estas son las garrapatas duras. Estos son los ácaros, los más grandes, los más vistosos, los que más se ven, y los más sensacionalistas también, porque es un grupo que transmite muchas enfermedades y ha causado epidemias fuertes, ¿sí? Con muertes y todo eso, ¿no? Ahorita platicamos de eso. El otro orden es el orden Holotívida, ¿sí? Que son ácaros muy esclerosados, viven en la tierra, comen materia orgánica en descomposición, ¿sí? Son muy bonitos, la verdad, y poco estudiados, solamente se conocen 30 especies, yo estoy seguro que hay más especies, ¿sí? Se conocen 30 especies de 3 familias, no son muy pequeñitos, ¿sí? Son de los medianitos, que están entre 1 milímetro y 5 milímetros, a lo más. Este es el otro grupo, el que les decía yo que eran como los ácaros primitivos, porque tienen esta división del abdomen, si la ven. Estos son, antes se decía que eran un grupo muy raro, ¿no? Y que no fácilmente se encontraba. Recientemente, a partir de finales por los 90, pues de los 90 a la fecha, se han descrito montones de especies, ¿no? Entonces, ahorita se llevan 40 especies descritas de una familia, que es la familia Opilioacáride, ¿sí? Del orden Opilioacáride. Son ácaros bien bonitos, grandes, como de aproximadamente unos 5 milímetros, de 3 a 5 milímetros. Si levantamos las piedras los podemos ver, si hacemos ágil nuestra vista, porque son muy rápidos, levantas la piedra y rápidamente corren hacia abajo de la piedra o caen al piso y se esconden en cualquier huequito, ¿no? Y están como moraditos. Este ácaro que está aquí es de Nocupétaro, de la parte de unos terrenos que están ahí en Nocupétaro, este que está aquí. Aquí en Michoacán hay varias especies y no se han registrado. Este otro orden es el orden Mesostigmata. Estos ácaros son más grandes, tienen una diversidad increíble, ¿sí? Hay ácaros hematófagos, como los corucos o corucos de las gallinas, ¿sí? Hay ácaros depredadores que se utilizan para control biológico, o este que está acá, que es de los ácaros que están asociados con abejas, perdón, con las abejas mieleras y que también causan mucho daño. Aquí se conocen, por ejemplo, 70 familias, imagínense 70 grupos diferentes con montones de especies dentro de las familias, con montones de hábitos diversos, de hábitos alimentarios y de lugares en donde vivan diversos. Se han descrito aproximadamente 11,000 especies y faltan por describir también montones, ¿no? Aquí está el tamaño, ¿no? Entre 0.2 a 2.5 milímetros, o sea, 2 milímetros
un poquito menos de un cuarto de centímetro, ¿no? Por decirlo así. Este otro grupo, el grupo Sarcoptiformes, está dividido, está conformado por dos grupos que antes se estudiaban aparte, que eran los oribátidos y los sacárida, nada más que vieron que son igualitos y entonces los pusieron en un solo orden, nada más que, por ejemplo, los oribátida son la mayoría de los ácaros que están en el suelo y son como muy esclerosados, ¿sí? Les llaman incluso a veces los escarabajos de los ácaros, ¿no? Refiriéndose al caparazón fuerte que tienen, el exoesqueleto es muy esclerosado, muy fuerte. Estos son los quelíceros con los que comen, miren los dientotes que tienen. Entonces estos ácaros, los oribátida, la mayoría son ácaros del suelo, ¿sí? Viven en la tierra y están ayudando, por ejemplo, a la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Y a la aeración del suelo. Entonces, este grupo es muy importante en lo que son la agricultura y el ecosistema en las plantas y en el suelo, ¿no? Y este otro grupo, bueno, miren, hay 162 familias, es un grupo extenso, muy grande. Los endostigmata también están dentro de este grupo, y aquí hay 10 familias, y los astigmatas son 71 familias, 5,000 especies más o menos, que les digo, están todavía muy cortos por describir, o sea, muchas especies por describir. 71, los astigmatas son también con montones de hábitos, ¿no? Yo creo que tienen menos hábitos, menos diversidad de hábitos los oribátida que los astigmata. Aquí dentro de los astigmata podemos encontrar parásitos, aquí están dentro algunos de los que duermen con nosotros, los que están en nuestros alimentos. Aquí es un grupo bastante diverso de hábitats y todo. Y el último orden sería el orden Trombidiformes, ¿sí? Que también es un grupo muy grande, muy extenso. Hay 149 familias, 25,000 especies más o menos descritas. Y este grupo es muy importante porque hay organismos fitófagos, la mayoría de las plagas que aquejan a nuestros cultivos son de este grupo. Estos son los que viven en el rostro de nosotros, ¿sí? En las pestañas. Estos son los que viven en los conductos respiratorios de las abejas, Apis mellifera. Y estos, por ejemplo, están en la tierra. Cuando son adultos son depredadores, pero cuando son larvas son parásitas. Entonces, en este grupo entran, por ejemplo, la mayoría de los ácaros acuáticos, ¿sí? Y si hablamos de los ácaros acuáticos, es también otro planeta, ¿no? Porque son muchísimas especies, con un montón de lugares acuáticos en donde viven, incluso zonas de 11,000 metros de profundidad, ¿no? ¿Cómo se llaman? En las fosas más profundas, ahí se han encontrado especies de ácaros. Entonces, ¿quién, cómo, cuándo, dónde viven? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es que son tan extensos? Bueno, como les decía, están en todos los ecosistemas, en todos, ¿sí? La maestra con la que yo me formé decía, a ver, piensa en un lugar en donde no pueda haber ácaros. Aquí, en las montañas más altas, en los hielos eternos, ¿no? De las montañas. Pues ahí hay, ¿no? En las partes en los ríos hay, en los lagos hay, en los mares, les estoy diciendo que hasta en las fosas más profundas, ¿no? En los intersticiales, asociados con peces, asociados con algas, en los humedales, ¿no? ¿Sí? Asociados con todas las plantas, la vegetación que está en los lugares aledaños de los humedales, en todos los animales que viven en los humedales, ¿sí? En las costas, en los bosques, en todos lados están, ¿sí? Y por si fuera poco, de todos estos hábitats, están asociados con todos los demás seres vivos que existen en el planeta. Yo hasta ahorita no he conocido
un ente vivo, quiero decir, con eso quiero decir plantas y animales, que no tengan ácaros asociados a ellos, ¿sí? Por eso cuando me dicen, está una especie en peligro de extinción, no, 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 una no. Hay más de una especie, cuando hay una especie en peligro de extinción, hay más de una especie que está en peligro de extinción, porque todos los ácaros que están asociados a ellos también se van a extinguir cuando esa especie se extingue. Entonces, en las plantas, por ejemplo, hay montones de ácaros asociados, en las plantas silvestres, en las plantas cultivadas, en nuestros animales silvestres, en los animales silvestres, perdón, en todos, en anfibios, en reptiles, en aves, en mamíferos, en todos los tipos de mamíferos, ¿sí? En todos los tipos de nuestros animales domésticos, en las gallinas, en los perros, en los gatos, en los patos. Incluso hay, no me van a creer, pero hay ácaros asociados a ácaros. Nada más con eso les digo todo. O sea, es increíble la diversidad y la cantidad de especies que hay en el planeta. Entonces, y bueno, ¿y qué comen de todo? Hacen de todo, son acuáticos, ya les dije, son terrestres, son fitófagos, ¿sí? Fitófagos que chupan, ¿cómo se llama? Que chupan el néctar, que comen plantas, eh, parásitos ectoparásitos o endoparásitos, y están asociados en nuestros productos almacenados, ¿sí? En los granos almacenados, en los alimentos almacenados, incluso en los alimentos que nos comemos, en el pulque, en el tepache, todas esas bebidas preparadas, hay ácaros, ¿sí? En Francia hay un queso, ahorita les voy a platicar, en Francia, en Holanda, que crían ácaros para darle el buque al queso y que sepa en una forma muy diferente. Aquí este esquema, por ejemplo, demuestra también un montón de formas, ¿no? De la forma de los cuerpos de los ácaros. Los ciclos de vida también son espectaculares y ahora sí, como les digo, como dicen los biólogos, depende de la especie, ¿no? Depende de la especie, el ciclo de vida depende del grupo, y van a tener, regularmente tienen huevo, larva, y esta es una de las características que los separa, que los hicieran como subclase, porque las larvas de los ácaros van a tener solamente 3 pares de patas. Entonces, si encontramos un bicho con 3 pares de patas, va a ser, ¿y cómo lo vamos a distinguir de un insecto, no? Porque los insectos, acuérdense que tienen 3 pares de patas. Bueno, pues resulta que los insectos van a tener antenas y los ácaros no, ¿sí? Van a tener sus 3 pares de patas, su cuerpo completo, y no va a tener antenas. Entonces, cuando vean un animal, un pequeño bichito con 3 pares de patas sin antenas, lo más probable es que sea una larva de ácaro, ¿no? Entonces va a tener su larvita con sus 3 pares de patas y después va a tener unas etapas juveniles que se llaman ninfas, diferentes etapas juveniles ninfales, en donde ya tiene sus 4 pares de patitas, y finalmente los adultos, que ya van a ser los machos y las hembras, con sus pares de patas y sus órganos reproductores desarrollados, que no tienen, por ejemplo, las ninfas, ¿no? Entonces, estos ciclos de vida de los ácaros son complejos, ¿sí? Depende del grupo, depende de la especie, el tiempo, que me dicen, bueno, ¿y cuánto dura? ¿Sí? ¿Cuánto puede durar? Bueno, pues puede durar desde una semana, ¿sí? Dependiendo del clima, dependiendo de la especie, hasta años, su ciclo de vida, ¿no? O sea, la diversidad es inmensa en todo. Entonces les voy a platicar un poquito de los daños, de dónde están, qué están haciendo, qué están comiendo, ¿no? Y estos son de los grupos de los Ixódiga, de los más importantes, ¿sí? En primera, porque son hematófagos persistentes, toman sangre sí o sí, o sea, no pueden vivir sin tomar sangre. Algunos veterinarios dicen, la fase no parasitaria de las garrapatas, es mentira porque aunque bajen al suelo a poner los huevecillos o a mudar, de todos modos, ellos necesitan alimentarse de sangre, no dejan de ser parásitos, siempre son parásitos, ¿ok? Pero también la complicación de las garrapatas, bueno, en primera es la cantidad de sangre que toman. Cada garrapatita de esta llega a consumir hasta 2.5 mililitros de sangre del animal. Miren este perro, qué flaco se ve, ¿sí?
Imagínense cuánta sangre están extrayendo esta cantidad de garrapatas. Y esto nada más es una oreja, ¿no? Véanle la otra oreja y la tiene igual, las patas, el cuerpo, todo. Imagínense la cantidad de sangre que le está extrayendo a este pobre perro, ¿no? Queda flaco. A las vacas, esta parte de esto, todo este chinito que se ve aquí son garrapatas. Aquí yo creo que hay como más de 1000 garrapatas. Imagínense 1000 garrapatas succionando 2.5 mililitros de sangre de un animal. O sea, lo deja flaco, completamente en inanición. Las aves, miren la cantidad de garrapatas que pueden tener. Entonces, esa es una cosa importante de las garrapatas, la cantidad de sangre que toman. Económicamente, por ejemplo, en el ganado, pues provocan que no engorde la vaca, ¿sí? Entonces hay pérdida de carne, provocan que no dé leche, hay pérdida de leche, y provocan pérdida de la piel porque causan daños a la piel, la perforan y causan daños a la piel y no puede ser utilizada la piel. Entonces las pérdidas en la ganadería son bastante grandes. Y no solamente eso, sino además este grupo de animales va a transmitir enfermedades muy importantes, tanto a los animales domésticos como al hombre. Entonces, para la transmisión de enfermedades, de todos los vectores que transmiten enfermedades, ¿sí? O sea, que transmiten un patógeno de un animal a otro, que se llaman zoonosis, de todos ellos son los que se llaman las 5 estrellas, ¿sí? Porque tienen montones de cualidades para transmitir las enfermedades. Y el hecho de ser hematófagos y de alimentarse por mucho tiempo, por largo tiempo, o sea, hasta que estén gordotas así, pasan semanas arriba de los animales, eso los hace ser transmisores de enfermedades 5 estrellas, ¿no? Y famosos, porque además, pues a Thalía le dio Lyme, que es transmitida por una garrapata, a Justin Bieber le dio Lyme, que es transmitida por las garrapatas, ¿no? Y así sí les cuento eso. El otro grupo que son los mesostigmata, que les decía que también tienen una gran variedad de formas, por ejemplo, este que está aquí es un ácaro asociado únicamente a los murciélagos, ¿sí? Es un ácaro que se asoció desde muy temprano con los murciélagos y solamente viven los murciélagos. Ajá. Y hay especies que son exclusivas de una especie. O sea, si hacemos por ejemplo, un seguimiento de la evolución de estos ácaros, vamos a poder describir el seguimiento de la evolución de los murciélagos, ¿no? Eso es bien interesante, este grupo de ácaros. Este otro grupo que decía que son de las avispas que vinieron con la abeja africana para acá, para América. Este grupo daña mucho a las abejas. Se pensaba que tomaban el hemolinfa de las abejas, pero no, resulta que comen la grasita de las abejas. La grasita que tiene en el cuerpo se está alimentando de esa grasita y eso provoca que las abejas se queden flacas y se mueran. O sea, no se mueren por la succión de la sangre, sino se mueren por la succión de la grasita que tienen en el cuerpo, ¿sí? Entre los órganos y las mata, ¿no? Y la mortalidad de varroa con las abejas europeas es muy fuerte. Las abejas africanas yo creo que tienen mucho tiempo con ellas y ya están más o menos adaptadas, pero las europeas no las conocían, entonces casi acabaron con las europeas y ahorita los que más o menos lo están resistiendo son las abejas africanizadas, ¿no? Entonces eso es un problema también muy interesante para estudio, ¿no? Pues los corucos, ¿no? O gorupos, como le dicen ustedes acá. Yo soy del DF y allá en México les dicen corucos. Ustedes les llaman corupos. Y están en las gallinas, en las aves ornamentales o en las palomas, ¿sí? A veces tenemos un nido de palomas en la ventana de nuestra casa y al rato tenemos montones de corucos adentro, ¿no? Miren, este ácaro toma sangre, tiene un aparato bucal que son como unos estiletes
que cortan la piel y luego succionan la sangre, ¿sí? Pero también rascan para sacar la piel, rascan en la piel de la gallina y pueden llegar a dejarla sin plumas, ¿no? Un tanto porque ellos rascan y otro tanto porque la gallina se rasca y quedan pelonas completamente, ¿no? Es un problema fuerte también en aves de corral, en aves que son criadas para oviposición, porque el daño que les hace, pues provoca una desesperación de la gallina y entonces ya no ponen huevos y bueno, son también pérdidas fuertes. Aquí está el ejemplo que les digo de los murciélagos, ¿sí? La familia Spinturnidae y la varroa, que es la de las abejas. Estos ácaros, por ejemplo, de los murciélagos, a mí me gustan mucho, son muy bonitos, ¿sí? Pues dicen que dicen ustedes, ¿no? Qué feos, pero sí son muy bonitos y viven en las alas, pegadas en el patagio, en la piel de las alas de los murciélagos. Muy interesante ese grupo. Aquí tenemos a los oribátidos, ¿sí? Que son los ácaros del suelo. Vean la diversidad de formas, ¿sí? Y de sedas que tiene, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí, es un ácaro muy chistosito porque esto que se ve como cucuruchos son las mudas de sus diferentes etapas de desarrollo. No las tira, las guarda para protegerse. Entonces las tiene arriba de su cuerpo siempre. Y esta que está aquí es la muda de la larva, la muda de la ninfa, la muda de la otra ninfa y la muda de la otra ninfa, y este ya es el adulto, ¿no? Esto es bien interesante. Y otra característica de los oribátidos, por ejemplo, es que envejecen, ¿sí? Y muchos ácaros, muchos oribátidos se han descrito varias especies de la misma especie porque, por ejemplo, los encuentran jóvenes y les encuentran todas las edades, ¿no? Regularmente son como esta forma los que les pasa lo de que se les caen las sedas y conforme va pasando el tiempo se les caen las sedas. Entonces yo voy a describir una especie con un ácaro como este, pero sin sedas en el cuerpo. Ajá. Pero resulta que sí tenía, nomás que se le cayeron. Entonces yo estoy describiendo un viejito como si fuera la misma especie de este joven, ¿no? De este joven que tiene todas sus sedas. Eso es algo muy interesante. Les digo, y la forma que tienen y el lugar en donde viven, pues eso provoca la aeración del suelo, y como se alimentan de materia orgánica en descomposición, la hacen todavía disponible para las plantas, ¿no? Son muy importantes en el suelo, en los ecosistemas del suelo. Estos son los ácaros de los que les comentaba yo de los astigmata, los sacárida, que son muy pequeñitos, ¿sí? Un poco esclerosados, ¿sí? Si los ven así transparentes, ellos respiran a través de la piel, y se pueden encontrar, la mayor cantidad de fauna, por ejemplo, está en el polvo de las casas. Ajá. Y aquí están los ácaros del polvo que provocan el asma, ¿no? Porque la gente es alérgica, pero todos tenemos ácaros del polvo en nuestra casa, todos de diferentes tipos. Y aquí también lo que les decía, ¿no? Ácaros asociados a ácaros, ¿no? Este es un ácaro, ¿sí? Y estos son ácaros que se suben al ácaro, o así valga la redundancia, se suben al ácaro para ser transportados de un lugar a otro, ajá, que es un tipo de asociación que se llama foresia, por ahí deben de saber, o estos, por ejemplo, que se agarran de las patas o de donde puedan, de los insectos y de otros animales para poder ser transportados, ¿sí? Pero en los insectos, por ejemplo, y en otros arácnidos, también hay ácaros parásitos que se alimentan de la hemolinfa de los invertebrados, ¿no? Aquí los tenemos. Principalmente este grupo, por ejemplo, cuando son adultos son depredadores en la tierra, son de vida libre, ¿sí? Pero cuando son larvas tienen que alimentarse de otro animal y regularmente se asocian con arácnidos y con otros tipos de arácnidos o con 1000 pies, con 100 pies. Miren, aquí están unos de 100 pies, otros de 1000 pies, ¿sí? Con insectos, ¿sí? Y hay unos incluso que se pueden asociar con caracoles terrestres. Y bueno, pues estos que les decía yo también, la gran diversidad que puede haber dentro de los animales, ¿no? Y los vertebrados, que son los que yo más he estudiado, se han visto hasta 20 especies asociadas con un solo animal, ¿no?
Entonces, en anfibios, por ejemplo, hay casos incluso que causan daño al animal y les pueden causar hasta la muerte de la cantidad de ácaros que suben. En los reptiles, hay ácaros específicos de reptiles. Y en las aves, ni se diga, aquí está muy chiquitito, pero aquí hay diferentes tipos de aves y todos estos ácaros, todas estas especies son especies diferentes asociadas con las aves, con aves diferentes, pero no solamente en las aves diferentes, sino en las plumas. O sea, tenemos una pluma y hay un ácaro. Estos son ácaros que se encuentran entre las plumillas, estos son ácaros que se encuentran en la base de las plumas. Hay ácaros que se encuentran dentro del cañón de la pluma, ¿no? Como estos que están aquí, esos chiquitos. Sí, entonces la diversidad también con las aves es increíble. Y en los mamíferos, por ejemplo, pues están los que les digo que están en los patagios, en las alas y en el cuerpo, ¿sí? Hay unos que están asociados en las orejas, en los ojos, en la boca. Adentro de la boca hay un ácaro que se describió que está viviendo en el paladar de los murciélagos. Es una cosa increíble. Y por ejemplo, en un estudio que hicimos con musarañas, las musarañas son bien difíciles de atrapar, pero esas lo hicimos, revisamos las musarañas que estaban en un museo, musarañas que hacía 50 años que habían sido colectadas, y en esas encontramos ácaros, ¿no? Muy interesante. Y bueno, pues los que causan las sarnas a nuestros animalitos domésticos, ¿no? O la sarna de la oreja, que es o la del gato, la sarna del gato, de las orejas de los gatos. Estos son la sarna del humano, que es causada por Estos son los que duermen con nosotros, no se sientan tristes en la noche si no tienen pareja y si están así solos, se sientan solos, no, están durmiendo con miles y miles de estos animalitos, es que no se preocupen por nada. O estos, mire, ese rostro pues, es sonriente y hermoso, pues tiene estos ácaros en su rostro. Son dos especies que tenemos siempre, quieran o no quieran, están en los folículos grasosos de la cara y en los folículos pilosos de las pestañas. Esta es la sarna, ¿sí? La sarna es este ácaro, hace túneles por abajo de la piel y va poniendo los huevecillos y luego nacen los adultos, salen a la superficie de la piel, ¿sí? Todos esos túneles provoca que haya una secreción de la piel como sudorosa, como de suero, ¿sí? Y cuando tocas a una persona con sarna y tocas ese suerito y ahí llevas ácaros y por eso se contagia la sarna de una persona a otra. Es el Sarcoptes escabei. Y este es de los que les digo que son solamente cuando son larvas, son parásitas, ¿sí? Forman un tubito y van a alimentarse de la linfa, ¿sí? Del sistema linfático de los vertebrados y pues de la hemolinfa de los invertebrados. De los ácaros de las pestañas, nosotros encontramos un caso, esta es una especie que describimos nosotros, y encontramos un caso de un murciélago que tenía su ojito hinchado, muy hinchado, y entonces le apachurramos esta bolita y salió un montón como de grasita, ¿no? Y bueno, la curiosidad, dicen que mató al gato, ¿no? Pero entonces monté la grasita y resulta que tenía montones de ácaros, ¿no? Y era una especie nueva, entonces la describimos, es del género de Modex, que son el mismo que tenemos nosotros, ¿sí? Y le pusimos Artibey porque el murciélago se llama Artibeus. Y este es un ácaro bien bonito, chiquitito, más chiquitito que el que tenemos nosotros en el rostro, ¿sí? Menos largo, si lo ven, cortito, ¿sí? Pero estos ácaros, por ejemplo, cuando hay en los domésticos, cuando hay una inmunodepresión, puede causar sarnas. Y por ahí me decían que alguna gente les habían dicho que el problema de acné en el rostro era causado por ácaros. No se crean, estos ácaros no causan acné. Sí pueden causar la sarna cuando el animal está inmunodeprimido, pero a nosotros no nos puede causar nada. Si encuentran más ácaros en personas con acné,
es precisamente porque tienen más grasita y entonces tienen más de qué alimentarse estos ácaros, ¿no? Pero no porque el ácaro le esté causando el acné. Puede causar, les digo, sarnas, alopecia en algunos animales, pero no el acné, ¿no? Y así pues, encontramos de diferentes tipos en diferentes lugares en todos los animales silvestres que podamos encontrar. Estos de aquí, que son los sacáridas, son los asociados con las bebidas, por ejemplo, los rizogliflus y los tirogliflus, están en las bebidas preparadas, en el pulque. Yo creo que por eso dicen que el pulque es más nutritivo que un bistec, por la cantidad de ácaros que tienen. Acuérdense que los artrópodos tienen muchas proteínas, entonces están tomando pura proteína. En el tepache también hay muchos. En los granos almacenados, en Canadá, por ejemplo, tienen toda un órgano que se encarga, un grupo de científicos y de trabajadores que se encargan de los granos almacenados y de los ácaros que provocan pérdidas en los granos almacenados. Acuérdense que ellos pasan mucho tiempo ¿cómo se llama? Con hielo, entonces necesitan tener almacenaje y el problema de los ácaros de granos almacenados es fuerte con ellos. Y ese es el del queso. Estos son los acaritos del queso, Tyrophagus casei, que en Holanda y creo que en Francia, no sé, los crían para ponerlos en el queso y darles el buque que tiene el queso. Y supuestamente es un queso muy caro y muy cotizado, ¿no? Ahí en aquellos lugares. A mí, sinceramente, el sabor no me gusta. Y aquí están nuestros amigos que duermen con nosotros. Y el problema de los ácaros del polvo solamente se lo atañen solamente a dos especies, a Dermatofagoides farine y a Dermatofagoides teronicinus, porque son los que más alergias causan a las personas, ¿sí? Y las alergias no son el ácaro en sí, sino las excretas del ácaro y ¿cómo se llaman? El exoesqueleto que deja cuando muda, ¿sí? Pero yo les digo, a lo mejor no sé, un porcentaje de 1%, ¿ya? No menos, yo creo que 0.1% de las personas son alérgicas a los ácaros, ¿ok? Y el servicio que los ácaros prestan a todos los humanos es mucho más grande que las alergias, ¿no? Entonces, si no hubiera estos ácaros, imagínense cuánta cantidad de piel habría en las cobijas, en las camas, en los pisos, ¿no? Porque ellos se encargan de comerse toda la cantidad de piel, toda la piel que nosotros mudamos toda la noche, ¿no? Todas las noches se nos cae una cantidad de piel y ellos se la comen. Entonces, el beneficio yo creo que es mayor que la pérdida, ¿no? Y entonces nos venden, ¿cómo se llama? Aspiradoras contra los ácaros, nos venden sábanos contra ácaros, ¿no? Y almohadas contra ácaros, pero ¿qué creen? Nada de eso sirve, es pura mentira, ¿sí? Los ácaros ahí van a estar siempre. Lo único que se recomienda, por ejemplo, para gentes que son alérgicas, es que mantengan lugares, mantengan su casa impecable, o sea, tratar de quitar la mayor parte de polvo que se pueda, en no tener lugares de acumulación de polvo, o sea, peluches, por ejemplo, o tapetes, que los sillones sean de tela lisa, o sea, acumulación de polvo mínimo, pero los ácaros ahí van a estar, en bajas poblaciones, pero ahí van a estar. Y bueno, estos son, por ejemplo, de ácaros de granos almacenados en donde la gente que trabaja puede tener ese tipo de lesiones. Y bueno, creo que ya vamos terminando, que serían los ácaros asociados con plantas, ¿sí? Los llamados o mal llamados plagas. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos produciendo una sola planta en un territorio grande y entonces los ácaros que vivían ahí pues tienen más comida y se desarrollan mejor y entonces causan daño a las plantas y es un círculo vicioso de nunca acabar y los ácaros que normalmente están en las plantas viviendo tranquilamente pues se desarrollan más y los llamamos plagas y les metemos químicos, 10,000 cosas, ¿no? Estos son los diferentes tipos de ácaros. Pueden causar daños directos alimentándose de la planta
y causando defoliación, falta de floración o deformación de las flores, un montón de situaciones por la forma de alimentación, o pueden, como estos, por ejemplo, transmitir virus. Estos pueden alimentarse de una planta con virus y luego ir a otra que no tiene virus y traspasarle el virus y la enfermedad, ¿no? Y pues vamos a ver daños como este. Este es otro ácaro que transmite un hongo que provoca la escoba de la bruja. No sé si se han oído por ahí de los mangos que tienen la floración así toda hecha bolas, y eso es lo que le llaman la escoba de la bruja, o estas naranjas como están dañadas por fuera, o los cocos, ¿sí? Las naranjas por dentro incluso hasta son más dulces, pero esto ya no lo venden, está dañado. Daños en las hojas, por ejemplo, haciendo túneles, pérdidas de fruto por daños en las hojas. Y bueno, pues no todo es malo dentro de las plantas, ¿no? Hay este grupo de esta familia de Phytoceide que son criados para control biológico, ¿sí? Los crían en cámaras como estas, ¿sí? Por miles, y los venden en saleritos como estos, y entonces uno va a las huertas cuando tiene plagas y va espolvoreando como si fueran sal en las plantas a los ácaros, o colgando estos sobrecitos donde vienen los ácaros, y pues se van a combatir las plagas, ¿no? Este sería una parte de control biológico. Desafortunadamente en México, ¿sí? En muchos países ya no está permitido el control químico, ¿no? Pero en México la mayoría de los agricultores pues usan control químico, ¿no? Pocos han usado control biológico o están usando control biológico. Y como esta familia, por ejemplo, hay otras familias, como estas otras que están acá, y como estas otras que están acá, que son depredadoras, pero que no se han explotado ni se han estudiado para control biológico, podrían ser potenciales, ¿no? Para control biológico. O esta otra familia que también son depredadores, ¿no? En la familia Keiletis, y se alimentan de otros. ¿Cómo los colectamos y cómo los estudiamos y todo eso? Pues bueno, primero directamente revisando a los animales, ¿no? Donde está el daño, ¿sí? Haciendo preparaciones para ver si son ácaros y todo eso. Otra cosa que hacemos es poner trampas, ¿sí? Colectarlos de las plantas, poner trampas para agarrar a los animales, revisar a los animales silvestres, a los que están machucados en las carreteras. De ahí hemos obtenido mucha información. Ajá, o trampas vivos y luego los revisamos y los dejamos ir. O poner trampas en el campo para ver qué caen. Y la otra que les decía, pues estudiar las colecciones, ¿no? En las colecciones donde hay animales que se colectaron ya muchos años antes, se pueden encontrar ácaros, ¿no? Mi asesora de doctorado, la doctora Tila María Pérez, describió una especie, o varias, no me acuerdo, de ácaros extintos, de unas aves extintas de Cuba, ¿sí? A través de pieles que estaban en el museo. Entonces apenas se describieron esas especies. Y bueno, y así pues todos los ácaros asociados a los animales. Yo veía pues pienso en cada uno de los animales, ¿sí? En cada uno de los mamíferos, como un pequeño ecosistema, un microecosistema en donde están todos los ácaros, ¿sí? Viviendo en diferentes lugares, cubriendo una función entre ellos y con el animal, ¿no? Y aquí los tenemos todos. Entonces, si se extingue esta especie, por ejemplo, de murciélago, Anthrozous pálidos, que está ya en bajas poblaciones, pues fíjense cuántas otras especies se están extinguiendo con él, ¿no? Y por lo menos todas estas son súper específicas de este murciélago, de esta especie de murciélago. Estamos hablando de una extinción masiva de muchas especies, no solamente de una. Pues no sé, eso es lo que yo quería platicarles. Entonces, si quieren externarme sus dudas o inquietudes que tengan, algo que quieran comentar. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema de los ácaros. Y sí, por aquí tenemos algunas preguntas.
A en ver, el chat. Te comenta Moisés García que muy interesante. Erika Medina Ramos pregunta, ¿cuáles son los síntomas de la alergia a los ácaros? pues es como todas, casi como todas las alergias, ¿no? Un problema de rinitis, de mucosidad, se les tapan los conductos respiratorios, inflamación en los senos nasales y en los senos frontales, este, se les cierra los bronquios, ajá, sí, hay inflamación de bronquios, puede haber inflamación de bronquios, y entonces dificultad para respirar, sí, tienen que hacer inhalaciones y todo esto. Eh, Ese es un tipo de alergia que es lo que le llaman el asma, ¿sí? Y la otra puede ser ronchas, puede ser, ¿cómo se llama? Afecciones cutáneas también. O sea, todo lo que es como la alergia, la alergia va a causar eso mismo las, en los ácaros en personas alérgicas. Gracias, doctora. Pregunta Brian Gabriel Hernández. ¿La lepra también es causada por ácaros? ¿La qué? La lepra. Ah, no, la lepra no. La lepra es un virus o una bacteria, creo que una bacteria. Y no, esta es la sarna. Las sarnas, hay diferentes tipos de sarnas. Yo aquí les hablé nada más de la sarna sarcóptida, que es la que nos da a nosotros, pero que también se puede compartir con los animales domésticos. O sea, por ejemplo, la sarna del perro, si tú agarras un perro, antes decían, no, es que la sarna del perro no se pega al humano, ¿no? O no se pega al gato. Pues sí se pega, porque se ha visto que es la misma especie, solo que tarda un poquito en adaptarse al siguiente huésped. O sea, si tú agarras a tu perro con sarna y tienes mucho contacto con él y no tienes una buena higiene, lo más probable es que se te pegue la sarna. O si tú tienes sarna y agarras a tu perro, es más fácil, ¿sí? Pegarle la sarna al perro tuya que el perro a ti, por la tipo de higiene, ¿no? Pero sí se puede pegar. Y las sarnas, esa es una sarna, la otra sarna es la sarna de modésica, ¿sí? Y luego hay otras sarnas de otros tipos de especies de ácaros, en aves, por ejemplo, ¿no? La sarna nemidocóptida, y hay otros tipos de sarna, pero la lepra no tiene que ver con los ácaros. Gracias, doctora. Tenemos por aquí otra pregunta. ¿Cómo podríamos prevenir los corucos en las gallinas? Bueno, son métodos que se tendrían que aplicar como de prevención en primer lugar y después ya para combatir una plaga fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las palomas que les decía yo de los ventanales, tienen que evitar que se hagan los nidos ahí, ¿no? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en edificios ponen mallas para que no entren las palomas y se hagan ahí los nidos. En los gallineros lo que hacen regularmente, lo que funciona y funciona más o menos bien es ¿cómo se llama? El polvo de diatomea. El polvo de diatomea lo que hace es como cortar el exoesqueleto de los animales y se secan, se mueren. Entonces lo que hacen es como un talquito y se lo ponen a las gallinas, ¿sí? En la piel, las polvorean del polvo de diatomea y en el nido y en los lugares en donde están se pone polvo y también se ponen trampas para los ácaros, se ponen, ¿cómo se llama? Como cajas, como unas casitas ¿cómo se llama? De cartón. Que les gusta mucho el calorcito a los ácaros, el cartón y eso, y ahí se meten los ácaros y luego ya recogen los cartones y les ponen insecticida o los queman y así pueden también controlar la plaga, ¿no? Lo mejor es que si tienen una plaga de corucos en sus gallineros, pues que consulten a un veterinario y él va a ver exactamente cuál sería la técnica que a ustedes requieran en ese momento para esa situación, ¿no? Pero sí hay varias posibilidades. Sí se pueden combatir. Gracias, doctora. Tenemos todavía 3 preguntas por aquí en el chat.
Pregunta Morelia. Ujú. Pregunta Morelia Yunuen Chávez. ¿Qué beneficios aportan los ácaros al consumirlos? Ninguno. Bueno, ¿cómo te diré? En realidad, no, beneficios sí, en el sentido de que les decía que pues son altos en proteínas, ¿no? Lo que sí ha visto es que no causan daño. O sea, no importa que tomes 1 litro de pulque, ¿sí? No te va a causar ácaros, los ácaros no te van a causar nada en el intestino, ¿no? Sí, maestro. Ah, se equivocó. Bueno, Gracias, doctor. entonces, con beneficios como tales, decir lo que tienen beneficios, pues yo no lo diría, ¿no? Yo no lo diría. Pero tampoco se ha visto que les causen mal. ¿Sí? Están ahí, ¿por qué están ahí? Porque se están alimentando de otros ácaros que estén ahí o se están alimentando de las partículas en suspensión o están cumpliendo algún ciclo dentro de esa bebida preparada, pero no, yo les digo, yo no me atrevería a decir, no, es que son beneficiosos porque pues, no. O sea, y falta mucho por estudiar, ¿no? Yo conozco 2 o 3 estudios de ácaros asociados a bebidas preparadas, pero nada más. Entonces hace falta mucho estudio también en esa parte. Muchas gracias, doctora. Pregunta por aquí Fernanda Jiménez Chávez. ¿Cuál es la causa de la alergia a los ácaros? Bueno, el ácaro en su excremento, como se alimenta de la piel, como se alimenta de la piel, esas sustancias orgánicas del ser humano, ¿sí? Las va a, ¿cómo les diré? Las va a procesar en su sistema digestivo el ácaro, uh-huh, y cuando defeca, ¿sí? En las heces del ácaro, van a venir sustancias que van a provocar en el sistema inmunológico del mismo humano, ¿sí? Este tipo de alergias, se llaman los alergenos, ¿sí? Va a el procesamiento de la piel del humano, va a provocar que el ácaro en sus desechos vayan sustancias alergénicas al mismo humano, del mismo humano, pues. Entonces, eso provoca que tu sistema inmunológico ataque esas sustancias alergénicas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una vacuna. Es muy fácil. Y la mayoría de las gentes con asma se curan con vacunas. ¿Mm? ¿Y qué se hace? La vacuna se hace del alergeno del ácaro. Y eso está ya probadísimo. Crían a los ácaros, sus desechos los muelen, los ponen en un animal, hacen la vacuna y luego la vacuna se la ponen al ser humano y entonces eso hace que ya tenga el sistema inmunológico preparado para que cuando vea los alergenos o los alergenos se incorporen al cuerpo, no le provoque eh, reacciones alérgicas a esos alergenos. Es más o menos lo que entiendo de este rollo inmunológico, ¿no? Ya tiene que ver con el sistema inmunológico muy, muy específicamente. Pero serían entonces el procesamiento de la piel que va a ser defecado por los ácaros estos alergenos, ¿no? La piel y la piel, las heces y la piel del ácaro misma que está desechando. Más o menos. No sé si la hice más bolas si le amplié la duda o se la Gracias, desvié. gracias, doctora. Fernanda Jiménez, gracias. Quedó clara la respuesta de la doctora. Al parecer sí, doctora. Sí, comenta Fernanda que sí. Jennifer Acosta nos hace la pregunta también. ¿Qué tan cierto es que al poner el objeto con ácaros al sol, estos mueran? Sí es cierto, sí es cierto, sí, pero nunca vas a evitar que estén ahí.
sea, van a morir, no sé, los que estén en la superficie. Y mueren precisamente porque yo les decía que son ácaros muy chiquititos, con la piel muy delgadita, y ellos van a respirar a través de la piel. Cuando tú los sacas al sol, ¿sí? Van a morir de desecación, ¿sí? Porque la piel les va a provocar una pérdida de líquidos por el sol y por el aire, y entonces van a morir. Pero los que están abajo del colchón, los que están abajo del tejido del colchón, o sea, ellos pueden pasar entre el tejido del colchón. Por ahí hay un documental de Discovery Channel que dice que el 30%, que después de no sé cuántos años de tu almohada, el 30% del peso de la almohada son ácaros y desechos de los ácaros, porque están dentro del tejido, dentro de la ¿cómo le diré? La esponja de lo que tiene conformado el colchón o las almohadas, y esos ahí se van a quedar. Tú vas a sacar tu almohada al sol, ¿sí? Y todos los ácaros que están encima se van a morir, y todos los ácaros que están abajo, cuando te duermas, van a salir. Y es mejor, porque les digo, si no, van a llenarse sus camas y sus casas de escamas, ¿no? De escamas de la piel de nosotros. O sea, eso no es malo. Hay que tener cuidado con la gente alérgica, pero yo no tendría problema con una higiene normal, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quieran realizar? Si quieren abrir su micrófono igual y preguntar, por mí no hay problema. O comentar, ¿no? Comentar algo que les pasó con los ácaros. Doctora, tenemos otra pregunta en el chat. Sí. Comentan, tengo una pregunta. ¿Cuántos años pueden llegar a vivir los ácaros? Yo les decía que, como buen biólogo, les voy a contestar como buen biólogo, depende de la especie, ¿ok? Entonces, hay especies, por ejemplo, que su ciclo de vida se cumple en una semana, entonces duran 8 días, ¿no? Las hembras, ¿cómo se llama? Ovipositan y se mueren, o pueden ovipositar 2 o 3 veces, pero digamos que de una semana hasta años, ¿no? Hasta años puede durar el ciclo de vida, ¿sí? Entonces hay ácaros que tienen, no sé, por ejemplo, las garrapatas pueden vivir sin alimentarse hasta 3 años. Entonces ya su ciclo de vida se extendió hasta 3 años, ¿no? Por eso también son muy, muy importantes. Se piensa, por ejemplo, que la maldición de Tutankamón se debe a que cuando abrieron las tumbas, había garrapatas ahí de no sé cuántos años, a lo mejor no de miles de años como tenían las momias, pero sí de algunos años que se meten ahí y les picaron y les dieron enfermedades y por eso se murieron, pero sí son animales que pueden vivir sin alimentarse muchos años, y entonces eso hace que su ciclo de vida se alargue. Entonces, sinceramente, así como decirles tanto tiempo, no, porque depende de la especie, depende del grupo. Entonces, y también hay mucho desconocimiento de la duración de los ciclos de vida, porque apenas conocemos la especie, ¿sí? No conocemos el ciclo biológico completo, no conocemos el tiempo, muchas cosas se desconocen todavía de los ácaros, ¿no? Son pocas especies también las que se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo es que dura su ciclo de vida, pero es variable. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera preguntarle, bueno, comentar dos cuestiones. La primera es una pregunta. ¿Qué la llevó a estudiar a los ácaros? ¿Qué es lo que la apasiona de ellos? Esa sería la primera cuestión. Y la segunda, ¿qué recomendaría a los chicos? Muchos de los que nos están escuchando el día de hoy son de preparatoria y algunos son de secundaria, para acercarse más a la ciencia, para acercar al mundo biológico. ¿Es difícil? ¿Cuál ha sido su experiencia? Que nos pudiera comentar. Muchas gracias.
Bueno, no sé, yo desde que estaba en la secundaria tuve un maestro de biología muy bueno y desde que él nos hablaba de la biología de los animales y todo, yo me fasciné y desde primer año de secundaria dije, yo quiero ser biólogo. ¿Sí? Ya en la carrera de biología, empezamos a trabajar con un maestro que nos llevaba al campo a colectar animales y a mí me llamó mucho la atención una especie de zorrillo que se llama tlalzahuate, una especie de zorrillo más o menos de tamaño mediano, lo encontramos en el desierto muerto, pero no tenía heridas, no se veía que estuviera enfermo y todavía estaba como calientito, pero ya estaba muerto. Y entonces cuando lo recogimos y lo empezamos a ver, tenía montones de garrapatas, pero montones así, cientos. Entonces yo le quité todas las garrapatas y mi duda, empecé a ver que había un tipo de garrapatas en la cabeza, otro en el cuello y así, en los diferentes números de garrapatas, y había otros ácaros también, y entonces mi inquietud y mi duda en ese momento fue, ¿por qué estaba muerto? ¿Y qué estaban haciendo arriba de ese mamífero, arriba de ese animal? Todos esos ácaros, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué interacción tienen? ¿Sí? Además de que, pues, en la fauna silvestre casi nadie estudia desde el punto de vista veterinario, ¿no? O sea, qué enfermedad le dio, por qué se murió, nada de eso. Entonces, con esa inquietud, pues yo empecé a averiguar y a investigar y resulta que las garrapatas pueden causar parálisis, ¿sí? Tienen en su saliva sustancias que a algunos animales, incluso al hombre, ¿sí? Tenemos un caso de un investigador que traía una garrapata entre los dedos de una mano y la mano se le empezó a adormecer completamente y hasta que se quitó la garrapata. Y entonces ese animal que nosotros encontramos había muerto por inanición. O sea, las garrapatas le provocaron la parálisis, se quedó paralizado, tirado ahí, sin comer, sin tomar agua, sin nada, y murió de inanición. Y eso a mí me causó así como un impacto fuerte, y en ese momento yo quise saber todo lo de los ácaros, ¿no? ¿En dónde están? ¿Por qué están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no sé qué? Y entonces, 15 años que yo trabajé en el Politécnico, trabajé con ácaros asociados a animales silvestres y cuando vine para acá, para Michoacán, empezamos a trabajar con ácaros asociados a plantas, ¿sí? A todos los cultivos y también la misma inquietud, ¿no? ¿Qué están haciendo los cultivos? ¿Por qué les llamamos plagas? ¿Por qué se hacen las plagas? ¿Cómo se pueden combatir las plagas además ¿cómo se llama? Con químicos, ¿no? El control biológico. Y entonces yo les recomendaría, yendo a la segunda parte, que cualquier cosa que ustedes quieran hacer, lo hagan con pasión, o sea, lo hagan con toda la curiosidad que tengan en la cabeza, ¿sí? De querer resolver todo, o sea, de saber todo de lo que ustedes se hayan apasionado, ¿no? Y no solamente eso, sino que le hagan con mucha pasión. Ahorita los jóvenes necesitan mucho estímulo para salir de esta zona de pandemia, que le digo yo, pero pueden salir de esto, ¿saben cómo? Con pasión. Y ustedes pueden entrar a trabajar en la parte o a estudiar en la parte biológica, porque toda la parte biológica, a mí se me hace apasionante, ¿no? O sea, ¿cómo es que las flores, por qué las flores son de diferentes colores, ¿no? ¿Qué es lo que les hace ser de diferentes colores, ¿no? ¿Por qué la clorofila hace que la planta produzca oxígeno, ¿no? O sea, cualquier pregunta que se hagan, traten de resolverla con mucha pasión y lo más profundo que puedan, y eso los va a llevar a tener una visión más grande y más completa del lugar en donde vivimos, de los animales con los que compartimos, de las plantas con las que compartimos, de los beneficios, de los prejuicios
que pueda tener cualquier interacción entre plantas, animales y nosotros, ¿no? Yo creo que eso, lo que no podemos dejar o lo que debemos tener muy en cuenta es ver nuestro alrededor, tratar de resolver y de contestar todas las preguntas que tengamos en nuestra cabeza con mucha pasión. Si lo haces con pasión, cualquier cosa que hagas va a tener buenos resultados, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, doctora. Bueno, sabemos que usted en la investigación ha descrito más de 8 nuevas especies de ácaros para la ciencia. Muchas felicidades, doctora. Y bueno, nos pregunta, por aquí yo creo que esta pregunta no es tan fácil, no lo sé. Menciona Angélica, ¿cuál es la especie de ácaro que más llama su atención y por qué? Damos paso a responder esta pregunta y pasaríamos con la doctora Tania, si es que no hay alguna otra pregunta, para finalizar la charla. La especie de ácaro que más me llama la atención, esa sí está difícil, porque yo diría que más bien son los ácaros. O sea, por ejemplo, les digo, yo trabajé 15 años con los ácaros asociados a mamíferos silvestres y estaba súper metida, ¿no? Súper apasionada, pues ahí salieron las 8 especies descritas. Cuando me metí a lo de las plantas, también, o sea, tenemos especies nuevas que no se han descrito, que no las hemos descrito, de las plantas, ¿sí? Aquí el asunto es que los ácaros, en cualquier lado, como les decía, si hay menos de la mitad de las especies que deberían existir en el planeta, están descritas. Entonces, donde ustedes busquen, en donde ustedes levanten, ¿sí? Van a encontrar una especie nueva. Y además, que si hablamos de ácaros, por ejemplo, son como universos, como dicen, ¿no? Universos paralelos, ¿no? Son como universos diferentes, o sea, los ácaros de los mamíferos son montones de familias, montones de especies, los ácaros del suelo son montones de familias, es un universo completo de terminologías, de estructuras, de formas de vida, de formas de alimentación, de ciclos de vida. Todos son universos diferentes y con un montón de cosas que aprender, ¿no? O sea, decir que mi pasión y mi preferencia sería de una especie es como limitar mi imaginación, ¿no? Porque cuando yo pienso, les digo, pienso en los ácaros, pienso en universos completos, los de los mamíferos, los de las plantas, los del suelo, los del agua, no sé, ¿no? Entonces, si limitarlo a una especie sería como limitar mi imaginación y eso yo creo que no, nunca va a ser. Entonces, sí, yo diría que todos son mi pasión. Gracias, doctora. Damos la palabra a la doctora Tania Álvarez. Pues yo ya lo sacó a tema, doctora, el tema precisamente de esta pandemia y que la gente ha estado protegiéndose y todo le pone aerosoles específicos para controlar plagas, entre comillas, esta bacteria y este virus o lo que sea. Estamos trabajando en un mundo en el cual estamos utilizando todos los medios de limpieza posibles, limpiando con cloro, limpiando con todo. Hoy mencionó la pregunta sobre el sol, que me parece interesante. Ahora entiendo las abuelitas que sacaban su colchón, incluso cuando tienden la ropa también al sol, porque mucha gente ya no lo hace, ya lo está haciendo en secadoras automáticas. Entonces, en donde lavan la ropa, todo lo tengan ya dobladito. Sobre eso, doctora, cuando los ácaros mueren o perecen cuando se lava la ropa, por ejemplo, y la otra, en el caso de la pandemia, cuando ahorita que está muy usando ese tipo de productos, ¿ha habido alguna alteración en cuanto a los ácaros, en cuanto al funcionamiento de estos, en lo benéfico para nosotros? Muchas gracias. Los ácaros sí se mueren con lavar la ropa, ¿sí? En primer lugar, por los detergentes que se usan, ¿sí? Y en segundo lugar, si ya no los ponen al sol, de todos modos, cuando se seca la ropa en las lavadoras automáticas, estas que lavan y secan,
pues los someten a temperaturas altas y ahí se mueren los ácaros, ¿sí? Pero, pues es lo no normal, ¿no? Lo que uno hace normalmente es, como les digo, una rutina de higiene, ¿no? Entonces, con la rutina de higiene, lo único que estás garantizando es que dentro de tu casa va a haber poblaciones bajas de ácaros, y si tienes una persona alérgica, pues tener un poquito más de cuidado en el asunto de la limpieza y de que no haya lugares de acumulación de polvo, como yo los libros que tengo acá atrás, son kilos de polvo que hay ahí de acumulación, y entonces esas gentes pues no pueden tener ese tipo de cosas, ni peluches, ni tapetes, ni esas cosas, ¿no? Porque les provoca este daño. Y por ejemplo, me preguntaban también en una plática que, como les decía, son beneficiosos los ácaros del polvo, ¿sí? Independientemente de que puedan causar alergias al 1% o al 0.1%, aunque fuera al 10% de gente, el beneficio que hacen es mayor que el perjuicio, ¿no? Que el daño que nos pueden causar. Entonces, yo no pensaría en exterminarlos definitivamente. Ni siquiera en las plagas, ni siquiera en las plagas pensaría yo en exterminarlos, porque están cumpliendo una parte del ciclo, una parte del sistema biológico que hay en el lugar en donde están, y entonces no es bueno exterminar nada de ningún organismo de un, de un ambiente o de un microambiente. Entonces, le digo, me preguntaban qué pasaba con el ozono, ¿no? Porque mucha gente está desinfectando sus casas con ozono para matar el virus del COVID. Pues no se mueren, ahí están. De verdad no les hace nada, no pasa nada con los ácaros. Entonces, si están preocupados porque sus ácaros se pueden morir, no se preocupen. Por ejemplo, el spray que echamos para las manos y que echamos en las superficies para desinfectar y todo eso, pues tampoco les causa ningún daño porque no están desinfectando las orillas de los cuartos, ¿no? Por ejemplo, o o los colchones. No sé si la gente eche el desinfectante en los colchones, pero pues eso ya sería muy exagerado. Más bien son las superficies, las mesas, y esto no causa ningún daño. O sea, los ácaros en este momento siguen ahí, no tienen ningún problema, eh, ni ningún impacto tampoco perjudicial, ¿no? A lo mejor las gentes, les digo, que son alérgicas, pues si no tienen una buena higiene y están encerradas en su casa todo el tiempo, pues van a estar con alergias todo el tiempo, ¿no? No pueden tener gatos, no pueden tener perros, porque eso provoca más polvo y más cantidad de ácaros. Pero en sí, hablando de ácaros, no creo que tenga ningún impacto dentro de la rutina que se lleva para la desinfección del virus, ¿no? No sé si le contesto a maestra Tania. Sí, y agradecerle porque me ha quitado un montón de mitos de la cabeza. Ya iba a comprar colchones carísimos que no tienen ácaros porque yo soy alérgica al polvo, al polen. Y pues vean, no hay nada, pero está bien porque son buenos. Entonces, gracias por la respuesta y pues muchas gracias por el conocimiento que nos ha dado el día de hoy. Gracias. No, de nada, un placer. Doctora, muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, damos por terminada esta plática. Gracias, maestra Erika García, también por permitirnos también llevar a los chicos este tipo de temas, estas pláticas muy interesantes. Pues nos veríamos en la siguiente. Muchas gracias, doctora. Nos quedamos con conocimiento. Muchas gracias. A todos los también, excelente día. Y duerman a gusto, gracias, están durmiendo con miles de ácaros, ¿eh? Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bye. Gracias a usted, maestra. Estén muy bien.